Hoy es martes, faltan 2 días para el Mundial. Me muero de ganas ya por ver los partidos. Sí, yo también. Estamos con, yo la inauguración. Con 40 días de bloqueo, pero con un ánimo bárbaro. Nosotros seguimos con mucha felicitaciones. A mí el ánimo se me está agotando porque es costoso para todos. Bueno, pero no queda otra. Bolivia va a seguir viviendo y va a seguir funcionando, así que hay que seguir, hay que seguir. Yo insisto. Y yo quiero sacar esto de acá. Estaba terminando de decir que yo insisto en que todos sufrimos, ¿no? No solamente quienes están en la ciudad, quienes están en el campo, en fin. Bueno, mientras Jorge saca esto, vamos a Víctor Hugo, que es nuestra primera tarea de hoy. Ahí dice, ahora sí, todo saldrá bien. Claro, con el estado de excepción, muchos creen que todo va a salir bien. Más o menos. ¿No? Está el temor de que pueda haber enfrentamientos. Hemos invitado a la abogada Cecilia Urquieta, que nos va a ayudar con este tema. Y antes de que abras tu cajita, quiero ir a la caricatura de Al-Azhar. Enseguida vas a abrir tu pelota. Vamos a la caricatura de Al-Azhar, por favor. Ahí está, es una persona típica, es un personaje típico en las caricaturas de Al-Azhar, que está junto a este otro personaje. El de la izquierda es alguien de élite, alguien con dinero que está ahí con el serrucho al lado de su periodista favorito, por eso lo está abrazando. ¿Y qué hace? Le corta la nariz, no porque se haya peleado, sino porque necesita ese bate para ir a pegar a la otra parte de la población, a la gente del pueblo. Esa es la caricatura de Al-Azhar que podemos encontrar en una nueva publicación que se llama Ají Colorado. Ahí está. Al-Azhar se fue, o lo fueron de la razón, no lo sé, pero ha encontrado ahí su lugar y ahí nos plantea una lectura, una opinión. Justo ayer yo hablaba con un grupo de estudiantes de la caricatura. La caricatura política tiene esta posibilidad de, en una sola viñeta, retratar estos 3 momentos, ¿no? Los 2 personajes amistados, que es la élite, yo diría parte de los medios de comunicación. La segunda le corta la nariz y en la tercera para ir a golpear al pueblo. Qué bueno que Al-Azhar haya encontrado también su guarida, como encontramos nosotros nuestra guarida, donde Jorge puede venir a abrir su pelota. Ahora sí, ¿te gustó la caricatura? Sí, pero me la tuviste que explicar, ¿eh? Ah, si no... Me costó. ¿Te costó? Me costó. Te está costando abrir tu pelota, eso es lo que te está costando. Pero va a rodar. A ver. No, porque tiene una cajita que hay que sacar la cajita primero. Acá está. A ver. Ahora. Y acá está la pelota. Te tengo la cajita. Qué cosa hermosa, ¿no? ¿Vos sabés? Se llama ¿cómo se Trionda. llama? Trionda. ¿Por qué? Porque hay 3 países. Ahí está. Bueno, pero te quiero contar. ¿Sabés cuál es el juguete más vendido de la historia humana? La pelota de fútbol. La pelota. Después viene la muñeca, los trencitos, los avioncitos, los autitos. Playmobil. El Playmobil. Bueno, el Playmobil es de ahora, pero la pelota tiene 150 años, yo qué sé. Con esta apertura de la caja damos por inaugurado el Mundial. Jorge, se lo pedí, va a dar pequeñas pastillas todos los días, o pastillas más fuertes, todos los días en función del Mundial. Sí. Creo que vamos a tener que volver a dar alguna pastillita chiquitita. A ver, decir, dale. 2 cositas. Desde el punto de vista organizativo, yo digo que es un Mundial que tiene un interés, un sentido comercial casi obsceno, ¿no? Todo el mundo ya más o menos lo olfateó esto. Los precios de las entradas de los hoteles... ¿Por México, por Canadá o por Estados Unidos? Por Estados Unidos. Sobre todo, ¿no? No, especialmente Estados Unidos. Hay un interés
ya casi obsceno por recaudar. Hay un interés de esquilmar a todo el que quiera ir a un partido o el que quiera venir de afuera, y no lo estamos diciendo con ninguna animosidad, se nota. Un parqueo en un estadio vale $225, un vuelo yo qué sé, de Miami a Nueva York vale $2.000, una entrada vale miles de dólares. El fútbol el hotel es un suceso popular, sí. Los hoteles $400. Y ahora están subiendo los precios, ¿no? Claro, y además en Oferta Estados Unidos rige el moving ticket, que es el costo dinámico de los precios. Es decir, si una cosa se torna moving ticket importante, de interés, claro, el precio sube, claro, hasta las nubes. En mi pueblo, avivada se llama eso. Avivada. Cuando hay mucha gente y poca oferta, claro, ¿no? Como nos pasa con los trameadores, cuando nos desplazamos en la ciudad, todos están trameando. Ya no hay los cartelitos, ya no hay nada normal. Entonces hay que tramear, hay que ir de Irpavi a Calacoto, otro por 3 que vaya de Calacoto a Obrajes, otro por 3. Ese es el moving ticket local, ¿no? Gaucho. Sí. O criollo. Sí. Te hacen dicen, paran el transporte en el sur. Mentira, no para nada. Pusieron dos, en cada una de las calles principales, pusieron 2 combis cruzadas así, 2 minibuses, ¿y qué hacen? Tenés que ir a San Miguel y de San Miguel para venir a Obraje. Entonces, lo que a vos te sale 3 pesos, te cuesta 6 en estos días. Y con esto termino. Pareciera, porque estamos en la sede de gobierno, en La Paz, que esto sucede solo en La Paz. No, esta anormalidad, esta situación se está contagiando. Son ya casi una centena de puntos de bloqueo de carreteras principales y hay otros puntos de bloqueo menores que afectan a La Paz, afecta a Cochabamba, en parte a Santa Cruz, en menor escala, por supuesto, Potosí, Oruro, y insisto, antes de que abras la pelota, yo decía, afecta a todos. Yo creo que no podemos, yo no quiero plantarme solo del lado de la citadina, que le da palo al gobierno porque no ajusta, palo a los bloqueadores porque me impiden comer, desplazarme, etcétera. Creo que todas y todos en el país estamos sufriendo, en el campo, en la ciudad, bloqueadores que están en el campo, no bloqueadores, quienes van obligados, quienes no están obligados, en la ciudad, en las fuerzas políticas. Es un momento de mucho sufrimiento en el país, que pasa por no poder movilizarnos, tenemos una alimentación de mala calidad. Sí, ayer estuve en un encuentro que ha organizado la FES, la Fundación Friedrich Ebert, sobre lo que estamos comiendo o no comiendo en la ciudad de La Paz. De todo esto, de todo este embrollo, vamos a hablar, les decía, con nuestra invitada, que además es de la casa, Cecilia Urquieta, es abogada constitucionalista y nos contará su percepción. En la segunda parte nos dedicamos también al mundo. Pero te termino entonces. Sí, desde el punto de vista organizativo hay un afán recaudador que es vergonzoso de parte de la FIFA, de parte de los organizadores locales de Estados Unidos. Eso por un lado. Por lo deportivo, a mí me parece que va a ser un gran mundial. Y hay una cosa que me gusta, va a ser un mundial abierto. ¿En qué sentido abierto? Abierto porque hasta hace 40 años, ¿quién va a salir campeón? Bueno, Alemania, o Italia, o Brasil, o Argentina. Siempre eran 4. Ahora hay 10, 12 países que podrían llegar a ser campeón. Y sorpresa. Sorpresa. Selecciones como Marruecos. Ojalá. Por ejemplo. Ojalá, sería maravilloso. Yo estoy cinchando para el África. Siempre cinché para el África porque fue un continente totalmente... ¿Pero qué país de África? Tengo 3. A ver. Costa de Marfil, 4, voy a agregar a Senegal. Costa de Marfil, Senegal, Argelia y Marruecos. Esos 4. Pero con posibilidades creo que hay que comenzar con Marruecos, ¿no? Con Marruecos, que es una máquina. Con Marruecos, sí. Son 11 enzimas que van corriendo sin parar por todos lados, te vuelven loco. Y cuidado con Costa de Marfil. Costa de Marfil le ganó a Francia 2-1, que era el gran candidato. Francia le ganó la semana pasada 2-1 en Nantes. Argelia le ganó 1-0 a Holanda en Rotterdam. O sea, están bravos todos los equipos. Y también quiero agregar otros 2 que no son de África, que podrían ser la sorpresa. Uno es Japón, me encanta, y el otro es Noruega. Eso sería sensacional para el fútbol, que hubiera una nueva potencia futbolística. Termino con un TikTok que me pasaron. ¿Te imaginas si Irán
se encuentra con Estados Unidos. ¿Te imaginas si lo elimina del Mundial? Eso ya no es un acto, ya no es un hecho, un acto deportivo. ¿Ah? Yo estaba en el Mundial 98 cuando le ganó 2-1 Irán a Estados Unidos. Te puedo mostrar ese TikTok. Bueno, la pregunta es, ¿quién es dueño de la pelota en esta guarida? Los dos, ¿no? Claro. Aunque la pelota es tuya. No, la pelota es la cosa más democrática del mundo. Bueno, entonces vamos a la Así pausa que para todos. y le vamos a preguntar a Cecilia Urquieta, ¿quién es dueño de la pelota en el conflicto boliviano? De eso vamos a hablar después de esta pausa. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Primer tiempo en la guarida, ya que Jorge trajo la pelota y estamos en etapa mundialera, en tiempo mundialero. Primer tiempo y nuestra invitada juega de visitante, aunque es local en la guarida porque tiene su programa acá, Cecilia Urquieta, abogada constitucionalista, y tiene un programa en esta guarida, en este canal Avia Yala, que es una guarida para todos, que se llama Nacer Mujer. Bienvenida a tu casa y gracias por estar en este espacio. ¿Qué tal, Cecilia? Claudia, muchísimas gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Para mí es un honor, un gusto estar aquí en la guarida. Bueno, Avia Yala nos abre las puertas en todos los momentos y es realmente un gusto estar acá y compartir con ustedes un poquito sobre lo que está pasando, ¿no?, en Bolivia. Quiero agradecer yo una vez más a Avia Yala, a Amanda Dávila, al equipo que acoge en este canal propuestas de todo tipo. Acá tenemos plumajes de distinta índole y si algo caracteriza este medio es la libertad, la posibilidad de acoger miradas, propuestas, estilos. Por eso, como televidente, me gusta Avia Yala. Me gusta cuando estoy adentro y cuando estoy en mi casa. Siempre me doy una larga vuelta por Avia Yala para ver sus programas, sus películas. Me gusta mucho Avia Yala. A lo que vinimos entonces. Pitazo inicial. Jorge, ¿te animas? Sí, quiero decirte una cosa. El domingo vi, porque Avia Yala da unas películas fantásticas Bárbaras, los fines de semana. No sé, Cecilia, si vos las ves. Sí. Son buenísimas. Yo me enganché con una de Al Pacino, no sé el nombre. Pero además en un horario que no es comercial, porque Avia Yala tiene películas sábado a las 10, domingo a las 10. Y esta era domingo a las 2 de la tarde. Yo estaba lavando mis ollas. Sí. Y bueno, la enganché, por eso no me acuerdo el título. Irían, qué sé yo, 15, 20 minutos de película, Directo pero me gustó al corazón, tanto. algo así. ¿Cuál? Directo al corazón. Puede ser, pero quiero decir esto porque los fines de semana Avia Yala pone en pantalla unas películas fantásticas. Bueno, pero vamos a lo que venimos. Hoy se cumplen 40 días de bloqueo y yo digo, si te pregunto, si ya no tiene otra alternativa el presidente que renunciar o si esto se puede arreglar todavía. Bueno, sí, son 40 días que, como bien decía Claudia al empezar, es un desgaste que hemos sufrido todos los bolivianos y bolivianas, de afuera, de adentro, los bloqueadores. Es algo que se ha ido arrastrando. Yo veo que es un conflicto que no viene de hace 40 días, ¿no? Es un conflicto que viene de antes, incluso desde la época electoral, ¿no? Este gobierno ha empezado con una
con un escenario político muy disperso, ¿no? O sea, hemos visto lo que ha pasado en las elecciones nacionales, una parte de la población no ha sido representada en las elecciones nacionales porque ha habido una proscripción, ¿no? Nosotros lo decimos abiertamente, no nos han dejado participar como movimiento al socialismo, primero al quitarnos la sigla y después con quitar la personería jurídica de 2 partidos políticos, posteriormente en las elecciones subnacionales. Perdón, Ceci, primero se hicieron bolsa dentro del MAS, ahí nadie les quitó, o sea, ahí se destruyeron internamente, ¿no? Hay que decirlo. No, ha sido un conflicto interno muy grave, muy fuerte, pero donde ha tenido una intervención el Tribunal Supremo Electoral, eso es un tema que lo podemos hablar, pero a lo que me refiero es el conflicto que había dentro, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, en el municipio de Montero, en Santa Cruz, 3 días antes de iniciar, de que hayan las elecciones, inhabilitan a una candidata, la candidata que después gana las elecciones porque su cara seguía en las papeletas, y el segundo es declarado alcalde, por ejemplo, ¿no? Lo que pasó aquí con el gobernador de La Paz, ¿no? Con Revilla, que con un 20% ahora es gobernador. Entonces, nunca hubo la segunda vuelta. Nunca hubo la segunda vuelta por un tema de interpretaciones que le está dando, que le ha dado, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral. Entonces hemos empezado arrastrando, este gobierno ha ganado las elecciones en segunda vuelta, pero arrastrando un conflicto ya en la sociedad. Una línea, en esa papeleta no estuvo Evo Morales, y es verdad que tiene un peso, pero también quiero decir que no dejaron participar o no estuvo Jaime Dum. Yo creo que con Evo Morales y Jaime Dum en la papeleta, tal vez el panorama habría sido distinto, ¿no? Tal vez los dos iban a segunda vuelta. Tal vez el panorama hubiera sido distinto y tal vez la representación de la Asamblea Legislativa hoy sería diferente, ¿no? Hoy nos vemos nosotros sin ninguna representación en la Asamblea Legislativa. Es por eso que, bueno, las cosas se están dando como se están dando. Entonces, este gobierno ha empezado con ese conflicto. Posteriormente, ellos tenían una promesa electoral muy ambiciosa o muy conciliadora, se la veía, ¿no? No tan extrema como la de Tuto, vamos a decir, y la sociedad creyó también en el capitán Lara, ¿no? El capitán Lara tenía una fuerza importante en el proceso electoral. ¿Y qué vemos poco tiempo después? Una vez que asumen el gobierno, cambia la postura del gobierno. Nosotros hemos visto una postulación y otra cosa en cancha, ¿no? Otra cosa totalmente diferente en cancha. Ha cambiado la forma. Ellos dijeron no préstamos, no fondo monetario. Ha entrado y directamente a empezar a hacer los procesos de créditos internacionales. Dijeron no privatizaciones, etcétera, etcétera. Toda una plancha de normativa dispuesta a procesos privatizadores, y bueno, las demandas han empezado a surgir, las demandas, las protestas, y lamentablemente el gobierno, lo digo lamentable porque realmente esto nos afecta a todos, porque nosotros también quisiéramos que tuviéramos un proceso democrático, que este gobierno, si bien no es un gobierno que nosotros hayamos apoyado en su momento, quisiéramos que le vaya bien, para que tengamos un Estado institucional, pero lamentablemente lo que yo digo, y es algo, yo ando con mi Constitución en mi mano, es cuando se empieza a ignorar la Constitución, que es nuestro pacto social. Yo creo que si nosotros, los y las bolivianas, las sociedades, vivimos dentro de un marco mínimo de convivencia, dentro del marco de las reglas mínimas que tenemos que vivir, que es esta Constitución Política del Estado. Cuando empezamos a vulnerar la Constitución, cuando empezamos a ya no cumplir lo mínimo que establece esta Constitución, empiezan los conflictos. Después nos explicas en qué se vulneró esto, pero te preguntaba, ¿le queda alguna otra alternativa que no sea renunciar? Sí, a eso quería llegar. Yo creo que estamos ante una crisis de Estado, ¿no? Una crisis de Estado social, política, económica, porque los problemas no se han resuelto y la crisis social ha ido a crecer. Entonces el gobierno debería en este momento, en vez de estar apuntando a declarar un estado de excepción, apuntando a militarizar nuestro país, empezando a dar respuestas claras y contundentes a las demandas. Si tuviera una disposición real de cumplir y dar soluciones a las demandas que se está teniendo, yo creo que sí lo lograría. Yo creo que sí. Hay 2 escenarios. Uno lo ha planteado el legislador Carlos Alarcón, con este revocatorio adelantado, interpretando, bueno, eso nos llega a quienes no tenemos la formación en derecho, ¿no? Tú nos dirás,
sí se puede, tiene sentido, tiene legalidad, legitimidad, posibilidad el plantear este referéndum para que nuevamente la población diga si se queda, no se queda. Si no se queda, llamamos a elecciones. Si sí se queda, le da muchísima autoridad, uno. Y dos, esta otra posibilidad que ha planteado Jorge Richter, politólogo, ex vocero de Luis Arce, dice, hay que sentarse todos a la mesa, pero todos, no todos de Samuel y Rodrigo Paz, no solamente Doria Medina y Paz, que son una parte estructural de este gobierno, todos, derecha, izquierda, movimientos, representantes de organizaciones sociales. ¿Cuál de las dos te hace sentido o ninguna de las dos? Yo creo que lo que plantea Richter tuvo ya su momento y ha sido como que ido caducando, ¿no? Ahora es más difícil, después de que ya hay muertos, después de que ya hay represión, es mucho más difícil sentar a la sociedad movilizada a un diálogo real porque ha perdido credibilidad el gobierno. No creo que sea imposible. Yo en serio, y lo digo a título personal, creo en el diálogo y creo que evitar la muerte de bolivianos y bolivianas tiene que ser el norte de cualquier gobierno, de cualquier persona, de cualquier líder político, ¿no? O sea, apuntar a tener que sacar armas y matar gente para poder dar una orden y un norte a nuestro país no debería ser nuestro objetivo de ninguna forma y desde ningún punto de vista, ¿no? Espero que sí se podría, si lo hicieran realmente con un llamado real y con la predisposición de cumplir, porque una cosa es sentarlos, decirles sí, mañana firmamos y pasado no pasa nada, que eso es lo que ha ido pasando, no se ha ido cumpliendo y vemos las filas, vemos la gasolina, etcétera, 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 todos los problemas, ¿no? Ahora, el tema del referéndum, todos sabemos que existe en Bolivia la revocatoria de mandato, pero para eso tiene que haber pasado por lo menos 2 años de gestión. Esto no ha ocurrido. Entonces, esto es lo que plantea el diputado Alarcón, es ya que la misma población, porque en realidad los que tenemos el poder, los que detentamos el poder somos las y los ciudadanos, ¿no? Entonces, podemos convocar un referéndum para hacer esta no es ir contra modificación. La Constitución, como han dicho no otros. está en la Constitución, sería algo extraordinario, pero también existe la posibilidad de hacer un referéndum. O sea, la Constitución también nos dice, para temas importantes, para temas establecidos, pues, podemos llamar y va a ser la voz del pueblo la que decida, y va a ser la voz del pueblo la que llame a esto. Yo lo veo también un poco complicado, sería volver a hacer un proceso electoral. Realmente en este momento estamos en una encrucijada, Claudia. Yo creo que en este momento estamos en una encrucijada como país, porque vemos que el gobierno no quiere ceder ante sus posiciones y los bloqueadores y el sector movilizado que cada vez va creciendo, ya tenemos más de 90 puntos, 100 decían esta mañana, va creciendo, ¿no? Antes había... las principales, porque sé que en bloqueos de vías menores se multiplican, ¿no? Sí, llama eso muchísimo la atención, porque antes, por ejemplo, en el gobierno de Luis Arce veíamos que reprimían y se dispersaba un poco la movilización, porque la represión, ahora no, se reprime y la gente sale mucho más comprometida, salen más personas, es realmente el cansancio y la verdad es que la canasta familiar y la forma en la que estamos viviendo en este momento es insostenible, ¿no? Necesitamos cambios en el país. Hay un bloque de bloques bloqueadores, pero hay también un bloque de bloques antibloqueo. Creo que, y en los medios de comunicación de gran musculatura de difusión se ha amplificado esto, ¿no? Creo que hay que criticarlo también, porque la vida no es blanco y negro, no es que de un lado están los demócratas y del otro lado los bloqueadores, que más de paso son los indígenas, los ignorantes, las hordas, tal, y encima se pone siempre a Evo Morales detrás de todo esto que yo digo. Brincos diera Evo Morales de tener el poder que se le atribuye. En todo caso, me parece que es una caricatura poner este blanco y negro. Sin embargo, sí hay cada vez más una lectura antibloqueadores, hemos vuelto a despertar esa mirada, ¿no? del otro, el otro indígena, el que no sabe, el que bloquea, el antidemocrático, ¿no? Eso también está creciendo y se nos están haciendo 2 ollas que están hirviendo, me parece, ¿no? Al margen de dónde está la mayoría. Sí, lamentablemente yo veo que hemos tenido un retroceso como sociedad en el sentido de que nuevamente hemos vuelto a vivir este racismo, porque yo lo veo así.
Antes, o sea, ha habido un momento en el que ya era malo decir, insultar a una persona por su origen indígena, originario, campesino, etcétera. Ahora no, ahora es del día a día, y otra vez estamos viendo esta polarización en nuestra sociedad, ¿no? Y una polarización muy marcada, clase media alta, campesinos, indígenas, trabajadores, obreros, ¿no? Y sí, se está dando, se ve cada vez más, esto es algo que ha caracterizado a nuestro país. Nuestro país, esta constitución y los derechos adquiridos que tenemos son gracias a las luchas de este pueblo que ha estado en las calles, este pueblo que ha dado la vida, y no es gratis, ¿no? Y yo la verdad me siento orgullosa de estas personas que están dando la cara, el cuerpo y la vida por lo que piensan, ¿no? Ahora entiendo también a la clase media que necesita trabajar, que necesita comer, necesita comprar comida para sus hijos y está desesperada. Porque primero que no hay movilidades, no hay gasolina, no hay comida, ¿no? En La Paz realmente la estamos sufriendo duro, ¿no? O gente, bueno, hablando de alimentos y de beber, ¿quieres beber agüita? Ceci, Gracias. te invito una agüita. Ahí está. Jorge, ¿tú quieres agua? No, bueno, dame. Gracias. Voy a probar un poquito. Les decía que ayer participé de un encuentro organizado por la Fundación Friedrich Ebert, la FES, donde se habló de los alimentos, que uno dice, pero si estamos en pleno lío político, vale la pena mencionarlo porque a través de este diagnóstico de lo que alcanzamos a comer, clase alta, media, baja, hasta la parte más vulnerable, más pobre, te da un diagnóstico de cómo estamos sufriendo. O sea, estamos sufriendo en el estómago, estamos sufriendo en nuestra alimentación. Por supuesto, en la clase alta, que no podrá, tal vez teniendo dinero, comprar la carne que quiera o la cantidad de vinos, sufre también, pero sufre esa clase media que ya no come carne, no come pollo, está viendo alguna alternativa, que si hay mandarina, pues comemos mandarina, si hay cebolla, pues tortilla de cebolla. Pero quiero irme a las esferas más vulnerables de las que acabas de hablar, Ceci, que no necesariamente están bloqueando, que puede haber gente muy pobre que no está bloqueando. Es más, que incluso tiene esa narrativa de estos bloqueadores me están impidiendo realmente comer, que mis hijos puedan educarse. Trabajar, ganar el pan. Y hay un... Esa gente vive al día. Porcentaje, a mí me dolió mucho enterarme en este encuentro de la FES que hay gente que no come en el día. O sea, sí hay gente que dice, miren, con todo esto yo sacrifico el desayuno, o sacrifico la cena, o sacrifico mediodía, y hay gente que dice, pues yo sacrifico las 3. Ayer no comí. Y creo que eso está también terrible. En el centro, ¿no?, de nuestro sufrimiento como sociedad, digo. Sí, y esto, a ver, a mí me lleva a decir esto. Hemos hablado hasta el cansancio desde hace 6 meses de, primero, la inacción del gobierno, segundo, los errores no forzados del gobierno, el cambio de orientación del gobierno, gobernando para Santa Cruz, para los agroindustriales, es decir, un montón de cosas que hemos remarcado. Pero yo lo que me pregunto es esto, ¿da para voltear un gobierno esas cosas? ¿Y qué viene después? ¿Te lo has planteado? ¿Da para voltear un gobierno? O sea, porque entonces, ¿para qué hacemos elecciones? Si no nos gusta, lo volteamos a los 3 meses, a los 6 meses, ¿no? Y además otra cosa, contrapongo el brillantísimo gobierno de Luis Arce, que hasta las 10 menos 2 minutos del día 8 de noviembre fue el presidente con todas las de la ley, y nadie lo molestó, Entonces, no, pero salvo los arcistas, creo que todos rezamos que llegue su último minuto. ¿Ah? Bueno, sí, y de este también rezamos que a lo mejor que llegue hasta el último minuto, pero no le estamos dando el último minuto. Entonces hay una dualidad acá. Es que yo creo que fueron momentos diferentes. Luis Arce fue un gobierno desastroso, mucha corrupción entre medio, etcétera. Pero él no tenía un plan de gobierno, para empezar. Hemos estado estancados los 5 años de Luis Arce y su plan no era privatizador, ¿no? Su plan no era privatizar las empresas, la salud, los servicios básicos, etcétera, etcétera. Él quería sobrevivir para robar, ¿no? Así yo lo veo, ¿no? En cambio, este gobierno, primero que entra no con la legitimidad
de un 55%, porque seamos reales, o sea, esa segunda vuelta es porque no había otra, era él o Tuto, ¿no? Entonces, y era después de todos estos conflictos que yo les he un poco mencionado previamente, no tiene la legitimidad electoral este gobierno, o sea, no tiene la fuerza social que lo respalde detrás, ¿no? Y eso es como yo lo veo. ¿Pero por qué no tiene la legitimidad? Porque no la ha construido, es un gobierno de casualidad. Es un gobierno que se ha dado porque las circunstancias Pero se es que han las dado. elecciones son así. Claro, no, aquí en Bolivia hemos ganado muchos años con más del 50%, con un respaldo muy fuerte social. Pero y eso era lo su que legitimidad sostenía. es la votación que se registró. Claro, se ha dado, pero yo creo que no hay un 30% que lo apoya, y ese 30% se ha fraccionado porque han anulado al ARA, ¿no? Entonces se ha fraccionado muchísimo eso, y además él ha entrado, este gobierno ha entrado con una agenda privatizadora, una agenda neoliberal que no era lo que prometieron en su campaña electoral, ¿no? Entonces no tiene la fuerza suficiente para sostenerse como lo hizo, digamos, en su momento, y además que Luis Arce no tenía estos cambios en el Estado, no quería modificar la Constitución, ellos sí. Ellos han entrado con patada voladora y nos han dicho, aquí vamos a cambiar el Estado. Pero es que ganaron. Vamos a cambiar. Ganaron, no pueden gobernar como vos querés. Gobiernan como él quiere. Pero para hacer modificaciones a la Constitución hay que ir a la Constitución. Sí. Hay que hacer un referéndum, hay que llamar a una asamblea constituyente. Tú no puedes sacar un decreto y decir lo que no dice en la Constitución Política del Estado. Claro. Tú no puedes sacar un decreto y decir, usted, vicepresidente, ya no participa en los gabinetes. Aquí dice que sí. Y gobernar en función de lo que se prometió. Si yo le planteo a Estoy de acuerdo Ayala que contigo quiero hacer una contigo, revista pero y entro en un programa y pongo videoclips y me pongo reggaetonera, me van a decir, oye, ¿no que ibas a hacer un programa de entrevistas Claro, y de política? está bien. ¿Por qué te llenas de videoclips? Pero no, pues ya tengo el espacio. O sea, me parece que está bien eso lo que también decís está en y cuestión. lo que dice Cecilia, pero también seamos lógicos, ¿no? A nivel proselitismo, todos los gobiernos del mundo han dicho una cosa y pues no terminan cumpliéndola o no la hacen. Eso es una cosa muy, muy de la propaganda electoral. Después te encontrás con que no la puedes hacer a veces también. Pero bueno, yo creo que eso es lo de menos. Salvo que vos digas, bueno, voy a hacer A y definitivamente haces Z, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Pero no sé si da como para voltear un gobierno. Y aparte otra cosa, hay que ver qué viene detrás. Eso, ¿qué viene después? En esa pregunta yo te acompaño. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué viene después? ¿Qué pasa ahora? ¿Cuáles son los escenarios? Por eso planteaba la propuesta de Alarcón con el revocatorio o la de Richter. Y si no es eso, ¿qué? Nos agarramos a puñetazos en los bloqueos, que puñetazos queda bien. Ya hemos visto cómo en San Julián han intervenido fuerzas civiles que no son civiles, es Unión Juvenil Cruceñista. Esto nos puede llevar otra vez a una espiral que ya sabemos de qué va. Hemos vivido el 19, hemos vivido el 2003, hemos vivido también el 2008. Es decir, nos acercamos a espirales de violencia que pueden ser muy peligrosas. Y aquí le pongo a la abogada constitucionalista este famoso tema de del estado de excepción de esta norma, la norma de estado de excepción, que no es estado de sitio. Al final, tomato, ¿no? O sea, ¿cuál es realmente la diferencia? Hemos estado acá con Felipe Cordero, que también es abogado constitucionalista, y nos decía que el estado de excepción es, digamos que más respetuoso de los derechos humanos, pero un arma militar no sabe mucho de derechos humanos. La formación de los policías todavía, y si acaso, los militares son entrenados para actuar de la frontera para afuera, me enseñaron en el colegio, y ya es difícil controlar también los excesos de los otros lados. ¿Cómo miras, qué observas, qué nos quieres decir del estado de excepción, en términos constitucionales y como temores también de ciudadana? Sí, es muy lamentable que hayamos llegado a esta situación, ¿no? Que tengamos que estar hablando de un inminente estado de excepción que pues va a pasar en las próximas horas, eso es lo que parece, como solución a un conflicto social, como la incapacidad del gobierno a solucionar, a sentarse en una mesa real y a dar soluciones concretas a los problemas de nuestro país. El estado de excepción es una medida extraordinaria que establece nuestra Constitución Política del Estado, que ha sido creada además con contrapesos, ¿no? Porque establece que la Asamblea Legislativa tiene que fiscalizar en todo momento ese estado de excepción.
tiene que aprobar el estado de excepción, ¿no? No es carta blanca, y sobre todo nuestra Constitución lo ha puesto muy claro en el 139, que los derechos constitucionales no pueden ser vulnerados en un estado de excepción. Y esto es algo que hemos visto que esta ley, porque ya es una ley promulgada, la 1740, ya está en la Gaceta Oficial del Estado, vulnera abiertamente, y eso es algo que a mí me duele mucho. Es una ley que debería ser sujeta de un control de constitucionalidad. Bueno, vamos a ver qué pasa en un tribunal constitucional. Pero entonces acá amerita una pregunta en el medio. ¿Es legítima? No. Yo no veo, desde mi punto de vista no, porque la Asamblea Legislativa en este momento está cooptada por personas que no representan a toda nuestra población y está siendo aprobada así. Ahora, allá adentro hay legisladores como Cecilia Requena, por ejemplo, que sí ha apuntado a el peligro del artículo 26. Si 26, no me equivoco, que es ¿no? la legitimidad de los actos de las Fuerzas Armadas. Directamente la ley les está diciendo todo lo que los militares y los policías hagan se va a presumir que es legal. La presunción de legalidad. ¿Y por qué han abrogado la ley anterior? ¿Por qué han abrogado una ley que el 2020 Evacopa en un contexto de golpe de Estado sacó? ¿No? Porque esa ley sí decía expresamente, se establece responsabilidad penal y civil a las fuerzas públicas que vayan más allá de lo establecido en esta ley. De masacre, más allá si fue golpe, fraude, que es una discusión que nos va a llevar muchos años, sobre todo que hubo masacres. Hubo masacres y eso es algo que no lo decimos nosotros, lo dice la OEA, lo dice la GIEI, ¿no? El grupo de expertos internacionales que vino y hizo una veeduría ha establecido que en Bolivia han habido masacres. Entonces, ¿qué dice esa ley? Esa ley que estaba blindada en el marco de derechos humanos, en el marco de los tratados internacionales, ¿por qué la abrogan? ¿Por qué? ¿Qué no les gustaba de esa ley? ¿No? ¿Y por qué sí esta ley que abre? Y además, algo más, el 27 dice de esa ley que el Estado, el gobierno, tiene que brindarles protección legal, protección jurídica en caso de que sean procesados. Esto es algo grave también porque nuestro Estado se funda en la separación de poderes, ¿no? Si una persona comete un delito, tiene que ir a un órgano judicial y ese órgano judicial y como persona tiene que ser procesada. No puede ser que un abogado del Estado, del gobierno, o sea, patrocine a esas personas que presuntamente van a cometer delitos, porque así mismo lo pone este artículo 27, ¿no? Les da esa protección institucional. ¿Es tu principal observación a este documento? Bueno, tengo varias observaciones al proyecto, pero sí, esta es la más grave porque es realmente abiertamente les está dando una carta blanca y un blindaje a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana para el uso de la fuerza, ¿no? Porque está diciendo, vamos a hacer uso de la fuerza durante este periodo, por mucho que lo camuflen con razones humanitarias, etcétera, se está diciendo. Además que, bueno, desde el 16 de mayo en nuestro país ya existen acciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y la Policía, sin que exista una ley de estado de excepción. Ya hay muertos. ¿No? Y de hecho, el presidente Rodrigo Paz habló del consenso con la policía y los militares. Yo creo que fue un lapsus. ¿Qué consenso? Si las fuerzas militares y policiales simplemente tienen que obedecer, no tienen que someterse a ningún consenso, ¿no? O sea, no hay que consultarles nada. Son fuerzas que tienen que obedecer órdenes en el marco, otra vez, de la Constitución, ¿no? Digo. Claro, pero lo que pasa es que las Fuerzas Armadas deben decir, bueno, vos me mandás a mí al frente, tengo que ir armado, porque si no me matan. Y si yo reacciono, la culpa es mía. No, hacete cargo vos, que es lo que está hablando Cecilia, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que si voy al frente y estoy amparado, bueno, voy. Si no, me quedo en mi casa. Porque ¿para qué voy a tirar un tiro, voy a enfrentarme con alguien? No sé, yo no iría. No iría. Entonces ya no estoy en un problema porque me estoy rebelando contra la autoridad. Y hay otro es problema, un tema ese. Más que problema, es un hecho que no va pues la cabeza de las fuerzas militares a exponer su vida. Van otra vez los de abajo, y los de abajo, tanto, sobre todo en las fuerzas militares, pero vamos a decir, tanto en lo militar como en lo policial, también es gente de abajo, ¿no? Son como dicen muchas mujeres que vienen del campo, mujeres de pollera, que están en zonas populares, dicen, sí, son nuestros hijos.
son nuestros hijos los que van a dispararnos. Eso es un tema también y yo creo que es uno de los peligros. Todo muy difuso, por eso lo mejor es el diálogo, pero también hay una realidad, es que el gobierno dice llama al diálogo y los otros dicen no queremos dialogar, queremos únicamente la renuncia del presidente. Entonces estamos en un, ¿cómo te puedo decir? Estamos en un problema de que no se puede sacar, ¿viste? Es como si fueran entrampados. Claro, estamos atrapados y nadie va para atrás como para que después se produzca un claro y se pueda avanzar. Este es el problema, me parece a mí. Sí, estamos en una encrucijada lamentable, pero que se ha ido dando, ¿no? Porque una cosa es llamar a un diálogo real. En Bolivia hemos pasado por muchos procesos de diálogo, ¿no? De diálogo, de llegar a acuerdos con organizaciones, con sectores sociales, y donde se han firmado acuerdos y se han cumplido. Pero si llegas a un escenario donde no hay una predisposición real para cumplir esos diálogos, bueno, la sociedad, bueno, los bloqueadores, el sector movilizado está en esa situación, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en las próximas horas? Seguramente se va a emitir un decreto, porque eso es lo que tiene que hacer, emitir un decreto del presidente. Ese decreto tiene que ir en revisión de la Asamblea Legislativa. Nuevamente a la Asamblea Legislativa. Por eso que lo tiene que autorizar. Que lo tiene que autorizar en las próximas 72 horas como Asamblea Legislativa. Es decir, el capitán Lara tiene que convocar a una Asamblea Legislativa. Ya lo están combinando, que si no llama, lo van a procesar también. Y eso es otra cosa. ¿Y qué pasa si él no llama? Porque lo sacaron desde la luna de miel. Yo no sé si ya pueden contar con él para algo, ¿no? Hablemos del papel del vicepresidente Lara. Y yo creo que, dadas las circunstancias, va a tener que llamar, porque va a tener la presión de la misma asamblea. Seguramente va a ser un debate amplio, pero ya hemos visto el resultado de la aprobación de esta ley, ¿no? Lara ha perdido mucha credibilidad, mucha fuerza, mucho protagonismo político, lamentablemente. Bueno, lamentablemente porque es una autoridad, ¿no? No digo que nosotros estemos de acuerdo ni apoyemos al señor Lara, pero para nosotros como Estado es una forma de desinstitucionalizar. Es el segundo hombre del Estado que hoy es más importante que un florero, ¿no? O sea, no tiene ninguna relevancia. Él ha llamado a diálogos, no ha ido, no ha pasado nada, ¿no? Entonces, pero mira que si cae el gobierno, o sea, el poder recae sobre Lara, porque además con Rodrigo Paz, en el caso de renuncian todos los ministros, viceministros, directores, se van todos, y el que queda es Lara. Entonces... Sí, y no es si nos gusta o no nos gusta, es que si vamos a ser obedientes de la Constitución, pues es lo que se eligió. Nos guste o no nos guste, es el presidente que hemos elegido, el vicepresidente que hemos elegido, es la asamblea que tenemos y son las autoridades que el presidente ha designado también en el Ejecutivo, y sobre esa base hay que avanzar respetuosos de la Constitución y buscando una salida legítima, posible, evitando lo que Cecilia dijo, y que creo que con eso podemos concluir, el preservar la vida. Creo que esa tiene que ser la línea que nos una, ¿no? Preservar la vida. Sí, yo creo que la revisión que vaya a hacer la Asamblea de ese decreto supremo, de ese decreto que establezca, que decrete el estado de excepción, va a ser fundamental en ese sentido, en el sentido de que por lo menos garantice de alguna forma los derechos fundamentales de las personas, de que se pueda corregir algunas cosas que tiene la ley, porque estamos y hacemos también un llamado a que nos vean, ¿no? Porque estamos en los ojos de todo el mundo internacionalmente, vean qué es lo que va a pasar. Tenemos 8 muertos ya en todo este transcurso, tenemos heridos, tenemos personas detenidas, ¿no? O sea, ya hay un conflicto importante en Bolivia y esto apunta a que va a crecer. Y realmente es lamentable y ahorita doloroso para toda la sociedad ver que pueden haber bajas de cualquier tipo, sean policías, sean movilizados, sea absolutamente cualquier ciudadano y ciudadana boliviana que vaya a morir porque no se solucionaron los problemas, es lamentable. Sí, claro. ¿No? Y el tema del imponer el estado de excepción es lo que nos hace temblar a todos. También. Lo que yo voy a imponer es el final de este bloque porque tengo que irme al segundo tiempo. Vamos a hablar del mundo de Cuba y quiero primero agradecer a
Cecilia Urquieta, e invitarla. Aquí estamos, Cecilia, todos los días, así que podemos ampliar este diálogo. Un placer tenerte una primera vez y te llamaremos. Gracias. Por favor, ha sido un gusto, Claudia. Cuando quieran, Jorge, muchísimas gracias, ha sido un gusto y esperemos que mejores días vengan a Bolivia. Esperemos que esto que pase no sea como se pinta. Ojalá se llegue a un diálogo, ojalá haya alguna solución y salgamos de esta encrucijada por el bien de nuestro país. Lo último, la invitación a tu programa, Nacer Mujer, ¿no? Por favor, Claudia, no, en serio, me encantaría estás cordialmente invitada. Pero recontra voy, pero también digo la invitación para que veamos el programa, ¿no? Nacer Mujer es un programa que hablamos y apoyamos a las organizaciones de mujeres, a las mujeres feministas, a las mujeres emprendedoras. Estamos todos los sábados a las 19:00 aquí en Aviala, los sábados. Los sábados, perfecto. Es otro espacio al que también nosotros y apoyamos. Y te invito, por favor, Claudia. Encantadísima. Gracias, Cecilia. Gracias. Le debemos otra porque ella se trajo a la Constitución para remarcarnos qué estaba mal, qué se estaba violando, sí. Y al final no me pudo decir. Bueno, pero vamos tenés una segunda, la semana que viene, ¿te parece? Sí, por favor, con mucho gusto. Semana. Perfecto. Vuelve entonces Cecilia Urquieta, abogada constitucionalista, y yo impongo el medio tiempo porque estamos junto a Javier Larraín, historiador. Él está mirando la región y queremos hablar de Cuba, sí señor, de Cuba, de este bloqueo hace más de 60 años, de una posible agresión. ¿Qué está pasando en Cuba? Y a ver si damos una vueltita por la región, qué está sucediendo en Chile, en Perú, así de paso. Enseguida volvemos. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Aliviate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Segundo tiempo, vamos a hablar del mundo, vamos a hablar un poquito de fútbol también. Le doy nuevamente la bienvenida a Javier Larraín, historiador, ligado al mundo de los medios también. Gracias por estar nuevamente acá, esta es tu casa, tu guarida. Mira, estamos estrenando nuestra pelota, estamos como Kiko, estrenando nuestra pelota. Y nuestro oso, mientras tanto, se vaya al árbol. Creo que va a ser el tiempo del destape, ¿ah? Sí, estamos así en esta guarida. Bueno, hablando de pelota, quiero, antes de hablar de Cuba, mostrarles un videíto que me han mandado. A ver qué dicen, porque esto tiene que ver con el fútbol, pero tiene que ver con la política también. Miren. El Mundial ni arrancó y ya pasó todo esto en Estados Unidos en menos de un día. 1. El mejor jugador de Irak fue detenido e interrogado por más de 7 horas. 2. Le prohibieron la entrada al mejor árbitro de África. 3. Así revisaron al plantel de Uzbekistán antes del partido amistoso contra Países Bajos. 4. Así revisaron a los jugadores de Senegal, como si fueran narcos. 5. 9 personas heridas en un tiroteo cerca del campamento de Inglaterra en Missouri. 6. Un tiroteo en Ohio. 7. Protestas violentas en San Antonio y protestas anti-ICE, la policía de inmigración de Trump, en Nueva Jersey. 8. Y lo de Irán. Lo que hicieron con Irán es una verdadera vergüenza anti-fútbol y anti-humanidad. Le prohibieron a la selección de Irán poder hospedarse en Estados Unidos. Es decir, cada vez que tengan que jugar un partido, van a tener que entrar al país y cuando lo terminen salir y volverse a México. El nivel de odio, racismo y xenofobia
impulsada desde el propio gobierno, es una vergüenza. Nunca más debería hacerse un mundial en este país gobernado por racistas fanáticos de las armas y el dinero, que piensan que todo el mundo es o un narco o un terrorista, cuando los verdaderos criminales son ellos, invadiendo, sancionando y bombardeando a todos los países del mundo. Los jugadores de Irán aterrizaron hoy en México con una insignia en su traje con el número 168, en recuerdo de las víctimas de la escuela de Minab bombardeada. Bueno, yo tengo dos cosas que decir sobre estas revisiones, cómo uno llega, en mi caso, boliviana, a Europa, a Madrid, a Francia, a Estados Unidos. Definitivamente no es para tenerlo en el mejor de los recuerdos, ¿no? Las revisiones suelen ser indignantes, ¿no? Uno llega a furia. Yo tengo una persona que dice, yo para no pasar por un aeropuerto en Europa o en Estados Unidos, mejor ni viajo. No es lo mejor. Pero, y aquí viene la segunda parte, y no lo voy a preguntar a nuestro invitado, sino a Jorge, si todo esto es verdad, Jorge. Gran parte. El tema de Irán, que arranco por lo último, es que Irán prefirió quedarse en México, ¿no? Y viajar los días de partido y volverse... ¿Prefirió o lo prefirieron? Tengo entendido que prefirió, porque si no, le daban la visa. O sea, de hecho le dan la visa para que vaya y juegue, ¿no? Para que entre. Pero prefirió quedarse en México. Lo otro sí, el árbitro de Somalia fue expulsado, está considerado el mejor árbitro de África. ¿Qué más? Las revisiones revisiones son así. Bueno, va a ser un mundial. Pero no es normal, ¿no? Y no, porque por ejemplo venimos de mundiales que han sido muy amables. Por ejemplo, el mundial de Qatar fue hermoso, no pasaba nada. ¿Tú estuviste allá? Claro. Decían que iba a ser un estado policial, nada que ver. Me acuerdo cuando entramos al aeropuerto, llegamos al aeropuerto y ni siquiera un guardia de aduana, de migraciones, presentabas el documento en una máquina, te daba el ok y te ibas a la calle. O sea, muy fácil todo, ¿no? Y aparte, amable en todo sentido. Había FanFest. El FanFest es la reunión de los que no tienen entrada y que se reúnen en un parque público, en un lugar abierto, y hay pantallas gigantes para ver el partido, hay música, hay juegos, hay bailes, hay confraternización, hay gastronomía que vos podés comer ahí, yo qué sé. Bueno, esos espacios que se inventaron en Alemania 2006, se han convertido en un clásico de los mundiales. Ahora van a ser pagos. Sí. Como cada uno tiene que entrar y pagar $45 para ver un partido por una pantalla gigante. Una cosa, un afán recaudador feo. Pero además otra cosa, todos los demás países han hecho los mundiales con el afán de mostrarse, de mostrar sus virtudes, de mostrar su cultura, su arte, cómo son como pueblos, para situarse económicamente después, para hacer obras y luego que pasa el mundial usufructuarlas, ¿no? Este no es el caso. Y yo preguntaba por lo primero, para poner en la mesa de Javier, estos elementos que en principio vienen de la fiesta más grande del deporte, que es el mundial, a la geopolítica. Esto está hablando de lo que estamos viviendo también en términos políticos, geopolíticos, ¿no, Javier? Sí, yo creo que ya había antecedentes. Vimos las Copas América, yo soy bien futbolero. Ah, qué bueno. Vimos las Copas América anteriores y donde a países como Bolivia se les negó entrenar, ¿no? Antes de algunos partidos en Estados Unidos. Hubo reclamos de la selección uruguaya, me acuerdo, de Bielsa, desde las condiciones materiales. Es decir, se hizo una Copa América bastante deficiente en términos deportivos. Los campos estaban mal. Campos que estaban mal y hubo equipos a los que en alguna ocasión no se les permitió entrenar. Entonces, yo creo que hay antecedentes y estamos viendo, yo creo, en los últimos años una mercantilización absoluta del deporte. O sea, donde ya... El otro día escuchaba un comentarista argentino que decía que la pausa de medio término, que nos parece muy deportiva, muy humana, de hidratación, en realidad es para llevar el deporte como los 4 cuartos de la NBA. Claro. O sea, no nos asustemos que de aquí a 4 o 5 años en realidad el fútbol ya no tenga 2 tiempos, tenga 4 cuartos. Igual que la NBA, igual hay una americanización acelerada del fútbol.
Y puede la que sea pausa de así. hidratación de Claro, 3 por eso. minutos. Una en cada tiempo obligatoria. Entonces Por en eso. esos 3 minutos se puede pasar publicidad. Por eso son los 4 cuartos, que incluso esa pausa es más larga que el corte de la NBA, que un cuarto, que dura 2.30 minutos. Pero ¿ustedes creen que hay esta actitud más claramente expresada en Estados Unidos que en Canadá o en México Yo sí, en este mundial? yo ¿Sí? creo que sí. Creo que sí. Sí, es que creo que además está todo lo de... Son estados diferentes. Lo del ICE, ¿no? Lo del tema migratorio está detrás, está un estadio, o sea, un momento político de confrontación. Eso mismo de Donald Trump, las relaciones con el presidente de la FIFA, y él se apoderó antes, hasta en el Mundial de clubes, ¿no? Que se quedó él con la copa. O sea, yo creo que hay una serie de símbolos que lo hacen bastante desagradable el evento, porque recuerdo que haber leído cuando empezó este conflicto con la selección iraní, a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum con otro espíritu totalmente distinto, es decir, si no puede, veremos si a lo mejor pueden jugar acá o ver qué formas, pero contribuir, ¿no? No crispar más el asunto. O sea, el fútbol no es el mundo al cual vamos a girar para evitar de ver todo el desmadre que tenemos en el mundo, sino que el fútbol va a ser un espejo más de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Sí, igual cuando empieza a rodar la pelota, eso queda en un segundo plano. La gente se concentra en los partidos, en el juego. Eso Sí. va a quedar un poco atrás. Sí, a menos que haya un partido Irán-Estados Unidos, esa pelota yo no me la voy a perder, ¿ah? O sea, hay un tema político también ahí atrás, ¿no? Seguro, no, seguro. Así Irán, sabe. aunque no juegue con Estados Unidos, ver qué pasa con Irán, cómo es la relación cuando Irán juegue, también va a ser un tema, ¿no? Yo Sí. que voy a querer ver un partido de Irán que juega contra Nueva Zelanda, juega contra, bueno, ahora no me acuerdo más, No, pero son Jorge, ¿qué 48 partido equipos. no vas a querer ver? Es la pregunta para ti. ¿Tú cómo has visto, Javier, el panorama? ¿Te vas a perder algún partido? ¿Vas a estar clavado ahí? ¿No contamos contigo mientras dure el Yo mundial? soy a lo galeano, cerrado por mundial. Eso, muy Cuando con el bien. cartelito en la casa, trato de ver lo que más pueda. Excelente. Entonces, bueno, acabamos de descubrir un candidato para nuestras mesas futboleras, ¿no? Claro. Excelente. Galeano, gusta el mundial. aprovechando lo que él dice, Eduardo Galeano decía que cuando él venía al mundial, era muy futbolero. Cuando venía al mundial, él ponía un cartel en la casa, cerrado por fútbol. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, queremos hablar de Cuba, por este bloqueo. Cuba siempre es noticia. El bloqueo no hace sino intensificarse y se normaliza esa situación de Cuba. Y ahí está, sabemos que hay una Cuba ahí hace más de 60 años bloqueada, en dimensiones inéditas en nuestra historia última, y está ahí, pero hoy se nos ocurrió volver a hablar de esto porque hay no solamente una nueva intensificación del bloqueo, hay alarmas después de lo que ha sucedido en Venezuela, de que hay alguna intervención en Cuba. Estoy exagerando, estoy soñando, estoy especulando demasiado, y bueno, y el cumpleaños de Castro, que también fue un momento, ¿no? Javier, ¿cómo lees todo esto? No, yo creo que no estás exagerando, lo ha dicho el propio Marco Rubio, lo ha dicho Donald Trump, que tomaría el país cuando quiera, y está el antecedente de Venezuela, y el antecedente de Irán, y es decir, una política bélica de esta segunda administración Trump, y que se ha manifestado en una escalada de sanciones que han venido a reforzar el bloqueo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, incluir a Cuba dentro de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Ya, son 4 países en el mundo: Irán, Siria, Corea del Norte y Cuba, del cual habían quitado a Cuba. Este año, el 29 de enero, se le declara a través de una orden ejecutiva como una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad de los Estados Unidos. Estamos hablando de un país de 9 millones de habitantes, 100.000 metros cuadrados, que yo creo que nadie podría, honesto, podría creer que Cuba es una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos, pero lo declararon a través de una orden ejecutiva, y a partir de ahí ha habido toda una escalada de sanciones en el área económica, a una gran empresa en Cuba que es Gaesa. Ha habido recientemente, el 20 de mayo, que es una fecha muy especial para Cuba, porque es el día que se formaliza su independencia,
está la formalización y la imputación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra Raúl Castro por asesinato por una avioneta a mediados de los 90, y van poco a poco asfixiando. Ellos Pero le llaman, aparece hoy de un hecho del 90, ¿es así? Claro, es una avioneta que se derriba el año 96 y de la cual mueren 4 personas, 3 de ellos norteamericanos. Entonces se le acusa de homicidio por eso. ¿Eso dónde sucedió? ¿En cielo cubano? Se supone que sí. Es una organización, Hermanos al Rescate, hay mucha documentación, que violaba permanentemente, está filmado, el espacio aéreo cubano durante casi 3 años. Ellos se supone que recogían balsero, pero cuando llegan los tratos entre la administración Clinton y la administración cubana, migratorios, dejó de haber balsero y ellos empiezan a volar el espacio aéreo cubano. Lanzaban panfletos y otro tipo de acciones. Ellos mismos se filmaban. Digo, sobre La Habana. Los videos son, para los que han estado en La Habana, ellos pasaban sobre el malecón, sobre el Morro, sobre la bahía, en aviones. Cuba mandó más de 20 notas. La próxima vez que ingresen, vamos a derribar, ¿no? Y así ocurrió. Sí. Y ese fue, digamos, uno de los capítulos que se reabre hoy, que jamás Estados Unidos, fíjate que con toda la tensión con Cuba, con Playa Girón, con crisis de los misiles, con todo, nunca habían formalizado un dirigente cubano. Ahora, tú hablabas de la superficie, la cantidad de habitantes, el bloqueo durante más de 6 décadas, que obviamente martilla, ¿no?, la existencia de un país, pero al mismo tiempo Cuba es Cuba, y me refiero no solamente a la persistencia de lo que ha establecido, de lo que ha determinado desde la Revolución Cubana, desde las fuerzas a la vez gobernantes, fuerzas ciudadanas, la inteligencia. No sé si de un movimiento así se va a caer la plataforma, la estructura política, económica, ¿no? O estamos realmente frente a una línea peligrosa para Cuba. ¿Cómo lo lees? Yo creo que, a ver, una de las alternativas claras es la asfixia, ¿ya? Han cortado una de las sanciones, o de los objetivos de la sanción a esta empresa Gaesa, era justamente porque ella administra gran parte de las divisas del país en conceptos de turismo. Y se acaba de ir justamente Iberostar, Meliá, las grandes compañías del turismo extranjeras, ¿no? Se acaban de retirar de Cuba. De la minería, la Sherritt canadiense se retiró, que llevaba más de 30 años. Es decir, empiezan a amenazar a otros, y a partir de lo de enero, de lo que te comentaba, se prohíbe que nadie le venda petróleo a Cuba. Y desde enero a esta fecha solo ha entrado un barco. Es decir, el país está sin petróleo. Cuba se autoabastece más o menos el 25-30%. Pero tiene un déficit de un 70% energético. ¿Qué estamos viviendo hoy? Te digo porque estuve hace poco allá. Cortes de luz de 20 horas en La Habana, todos los días. ¿Ya? Eso afecta las escuelas, las universidades. Se redujo el año escolar, las universidades no están haciendo clases, los hospitales, al igual que acá, tú sabes que tienen generadores especiales, ¿cierto?, para funcionar en caso de corte, pero esos generadores son con combustible también. Claro. Entonces se están quedando también con eso. Se está tratando de hacer un tránsito a energías renovables, solares, pero en ese tránsito hay una afectación que es brutal. ¿Qué hay detrás de eso? Un genocidio, una política de asfixia máxima, donde lo que pretende Estados Unidos antes de una eventual intervención militar es que la gente se desespere, salga a las calles, proteste y derribe a su gobierno. De hecho, lo hicieron con Irán en la manipulación de la moneda, porque hay un departamento con este mandato específico en Estados Unidos, ¿no? Es decir, es abierto, es legal, donde buscan entorpecer, boicotear una moneda para que la población se enardezca y haga la tarea del otro lado. O sea, creo que esto es una política que no es ningún secreto de Estado, ¿no? Claro, y te asfixia y que, claro, en tu cotidiano, por supuesto que te afecta. Quieres ir a un lugar, no hay transporte. Que no tienes luz. Pregúntanos a nosotros, Javier, cómo estamos viviendo. Imagínate. La desesperación Ahora, es creciente. Y no tener
en un país caribeño donde incluso el alimento, tú sabes que a diferencia de Bolivia, de Chile, de un país del cono sur, tú puedes dejar, no sé, una comida y te va a durar hasta el otro día, no se te va a descomponer. Bueno, en el Caribe no, es cuestión de horas por el calor, se te descompone, no tienes refrigerador, entonces se te enferma alguien de la familia, no puedes acceder a un medicamento porque no se permite, vas a un hospital, el hospital no puede atenderte porque no tiene los insumos o no tiene energía. Y eso está provocando, y digo, está en términos de cifras, lo ha declarado el Ministerio de Salud cubano, por ejemplo, la mortalidad infantil, que Cuba la llevó a 4.4 hasta el 2017-2018, hoy día está en 9, se ha duplicado la muerte de niños, digamos. Ahora yo digo, en el momento que llega la Revolución Cubana, estaba claro que Cuba se ponía en guerra, entre comillas, contra Estados Unidos. De esto ya llevan 67 años. Vos ya sabés que te estás peleando con un gigante, con un coloso. Que vive Bastante a tu lado. aguantó, Y que vive a tu lado. que vive al lado tuyo. Más cerca que de aquí a Copacabana. Claro. Entonces, teniendo en cuenta eso, aguantó bastante, 67 años. Ahora, ya sabemos que este bloqueo es atroz, es un bloqueo terrible, la gente está sufriendo de todas maneras, mucho peor que acá, con este problema que tenemos, pero entonces el gobierno cubano no contempla la posibilidad de un diálogo, porque vos fíjate lo que ha pasado cuando fue lo de los aranceles, que fue hace muy poquito, a comienzo del año pasado. Lula se reunió con Donald Trump. Claudia Sheinbaum se reunió con Donald Trump para suavizar el tema de los aranceles. ¿Por qué? Porque si le suben los aranceles un 100%, un 50% a México, a Brasil, el que se perjudica es el pueblo brasileño, el pueblo mexicano. Xi Jinping se reunió para bajar el tema de los aranceles. Entonces, ¿no tiene contemplado el gobierno cubano reunirse con Estados Unidos y decir, bueno, vamos a hablar, aunque sea, vamos a ver qué podemos hacer? Porque el que está sufriendo es el pueblo cubano. Entonces, vos tenés que mirar por tu pueblo también, ¿o no? Sí. Yo a esa pregunta añado otra, y es Rusia, que ha tenido una amistad particular. Rusia tiene no solamente una amistad sólida con Cuba, sino hasta cierta debilidad por Cuba. Rusia se las jugó en más de una ocasión. ¿Juega algún papel? ¿Va a participar en el siguiente capítulo de la historia de Cuba, Rusia? Bueno, a ver, primero, Cuba siempre ha tenido disposición de conversar con autoridades norteamericanas. Fidel Castro ha viajado a Estados Unidos. Raúl Castro se reunió con Obama en La Habana. Es cuestión de las administraciones de los Estados Unidos. Los que imponen las sanciones son los Estados Unidos. Obama no tuvo problema en sentarse a distender esa presión y Cuba lo recibió muy bien. Él estuvo en actos en La Habana, tuvo reuniones incluso con sectores de la sociedad civil que él quería, por ejemplo las pymes, que él quería reunirse, se reunió. Cuba no le cerró jamás la puerta a los Estados Unidos. Y en estos días, en esta semana, la Cancillería cubana ha sido explícita. Nos sentamos a dialogar con ustedes. Estuvo hace una semana, 10 días atrás, el director de la CIA en Guantánamo y se reunió con el jefe de la inteligencia cubana en Guantánamo. O sea, Cuba nunca ha estado en disposición de no dialogar, ¿no? Es la contraparte, en este caso es Donald Trump, el que justamente lanza aranceles unilaterales, obliga incluso a sus aliados a comprarle armas, como Argentina, como Perú. Compren 20 aviones F-15, F-16. El país no tiene dinero, los tienen que comprar igual. Listo, los compramos. ¿Cómo lo vamos a pagar? No sabemos. O sea, es una administración muy particular lo que estamos viviendo. Y en este caso, Cuba es el agredido. Y por supuesto que cuesta. O sea, ¿cómo te reúnes con alguien que te dice que tú eres patrocinador del terrorismo? Que tú eres cuando Cuba ha sido víctima del terrorismo. Entonces, yo creo que ahí efectivamente está trabado eso, ¿no? Y respecto a lo de Rusia, yo creo que vivimos en un mundo muy complejo. O sea, Rusia, ese buque, el único petrolero que ha entrado fue ruso,
que entró, si no me equivoco, en abril. Después iba un segundo buque y Estados Unidos advirtió en alta mar que se devolviera, y los rusos se devolvieron. Uno escucha declaraciones todas las semanas de Sájarova, de Medvedev, de todas las autoridades rusas, de decir que apoyan a Cuba, pero en lo concreto, lo real, México ha ayudado con ayuda humanitaria, pero no con abastecimiento de petróleo. Cuba no pide que le regalen petróleo, pide comprar petróleo. O sea, se impide que compre. ¿No? Es como que mañana, digamos, Bolivia no compra más petróleo, colapsó el país. Claro. Entonces, ¿cuál es el argumento para endurecer el bloqueo de Estados Unidos en este momento, con esta administración? Y lo que estoy con diciendo, tremendo lío en Irán, ¿por qué pone el foco acá ahora? ¿No? bueno, él lo ha dicho que es, y lo hemos tratado en otros programas, ¿no? Que estamos viviendo una disputa entre superpotencia, entre reordenamiento global, y donde Estados Unidos, y lo dijo el propio Donald Trump, vuelve a la doctrina Monroe, lo que nosotros teóricamente llamamos eso, académicamente, pero el propio Trump dijo la doctrina Donroe, ¿no? Que era su doctrina, y que es teoría, digamos, está respaldado documentalmente. Estados Unidos siempre ha concebido el continente americano como una isla, que dicho sea de paso es el único continente isla, ¿no? Junto con Oceanía, pero es isla, y lo concibe como una isla, y que le pertenece, así como en la Guerra Fría, el hemisferio occidental es nuestro, punto. Siempre la piedra en el zapato ha sido Cuba, que es la única revolución socialista en el hemisferio occidental, ¿no? Pero ellos conciben eso como parte de su espacio natural, ¿no? Nos incluyen en términos de población, de recursos naturales, entonces lo ven como un tema geoestratégico. Cuba cobra mayor valor porque es el Caribe, porque está al lado, es la isla mayor del Caribe, históricamente representó eso. Y hay un sector cubano que está operando en Estados Unidos hace mucho tiempo también. Sin duda, también, un sector que le ha dado incluso elecciones en Florida. Entonces yo creo que una disputa, lo más complejo de esto, que más allá de si el socialismo, si el capitalismo, si el imperialismo, es la población civil, ¿no? Porque finalmente, y esto yo creo que es una antesala de una de las vías, que es la asfixia y el levantamiento civil. Y si no se produce, han amenazado con una intervención militar, ¿no? Y estamos hablando de... Independiente de la cualidad que decías tú, no es tan fácil que Cuba, probablemente mucha parte o alguna parte de la población, no por el comunismo, no por el Partido Comunista, sino que porque el nacionalismo ha sido una constante de Cuba mucho antes de la revolución, desde el siglo XIX, ¿no? Va a defender la soberanía de su país, pero eso tiene un límite, porque la relación es totalmente asimétrica. Estamos hablando de que un portaavión de Estados Unidos con el que amenazó, que era el Gerald Ford, tiene casi 70 aeronaves, claro, F-35 y con ojivas nucleares. O sea, las posibilidades de defenderte son... Y en Naciones Unidas, la última, Naciones Unidas está ahí para la foto, se habló del fin de Naciones Unidas. ¿Hay algún papel acá que se pueda jugar en esta plataforma? Es que yo creo que estamos ante una crisis, se ha denunciado en todos los espacios posibles, estamos en una crisis, lo hemos también hablado aquí, de la arquitectura institucional internacional, porque no es solo Cuba. Uno dice, no, es que Cuba, pero si todos vimos lo que pasó en Gaza, y tampoco se metió China, y tampoco se metió Rusia, y tampoco, o sea, estamos en un momento del mundo donde antes de ayer dispararon cohetes contra el Líbano, sin declaratoria de guerra, se supone que en un marco de paz. Entonces estamos de atropellos constantes, Maduro, de los grandes contra los pequeños. Incluso, claro, el secuestro de Nicolás Maduro, que podrá uno gustarle o no, pero es un otro país, claro, con una flota de 150 aeronaves que secuestran. Claro, mañana Rodrigo Paz aparece en otro país, yo me muero como boliviana, ¿no? Al margen de que si me gusta mi presidente o no, es mi presidente. Y no puede aparecer... Que lleguen 150 aeronaves a secuestrar al mandatario. Es una locura. Es una locura. La pregunta del millón. ¿Cuál? Para ganarme el millón. Te lo ganás, si contestás bien te lo ganás. La última que ya con nos un cuarto de millón también. La pregunta del millón. ¿Esto puede derivar en la caída del gobierno cubano? Y si decimos la caída del gobierno cubano, la caída del régimen o del
gobierno socialista de Cuba? Puede ser. Hay un cansancio acumulado. No es fácil resistir incluso con pura ideología. Cuando tu materialidad día a día se va, tu falta de materialidad se va profundizando. Cuando si hay una incursión militar, las probabilidades de defensa que tienes se te reducen muchísimo. Yo creo que la historia, soy historiador, tiene muchos ejemplos de reversión de procesos sociales. No creo que los procesos sean... A veces la izquierda dice, esto es irreversible y siempre eterno. Eso salía hasta en los libros soviéticos. La siempre eterna e indestructible Unión Soviética. No, se destruyó. Muy revelador, y creo, ¿no? que es La el respuesta. y creo que es el peligro mayor que ha tenido la Revolución Cubana Hasta hoy. hasta Sí. hoy, más que la crisis de los misiles, Pero más que son- Playa Girón, más que la Son década del 90. 60 y tantos años y se conforma un tejido también. Creo que, como en Bolivia, hay un tejido social que tampoco te aguanta cualquier cosa, ¿no? Se va reduciendo el consenso en torno a Claro. la revolución. Porque el socialismo a veces, en la batalla misma, tú dices, Y el eso- socialismo es empobrecedor, el socialismo significa fila, el socialismo significa que no tengo acceso. Y por mucho que tú quieras explicar a veces, no, es que mira, el bloqueo te impide. Bueno, el hecho concreto es que nazco con bloqueo, crezco con bloqueo, Y muero con y bloqueo. muero con bloqueo. Sí. Entonces es muy complejo. Esto que acaba de decir Javier, puede, si esto se extiende aquí, el conflicto puede llegar a pasar. Porque el hartazgo hace perder credibilidad al reclamo. Y sí, pregunten, si no, lo que está sucediendo hoy en el país, al margen de la Esto. posición, el lugar, hay un hartazgo donde estemos. Bueno, estamos en el final. Quiero dar las gracias a Javier Larraín y decirle que volverá y volverá porque hay varios temas que tenemos que hablar. Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio, a la guarida, a las personas que están viendo. Yo creo que nombramos Venezuela, nombramos otros lugares. Yo creo que hay que estar atentos a una forma, más allá de que sea Cuba o la Revolución Cubana, a que no corresponde que haya una recolonización en el siglo XXI. Los países, sea cual sea como dices tú, que hay un presidente capitalista, sea que hay un presidente progresista, sea lo que sea, a respetar la soberanía de los pueblos. Y no queremos, la CELAC, 33 países declaró el 2014, América Latina zona de paz. Yo creo que es algo que hay que resguardar. Totalmente. Somos el único continente probablemente sin guerra. Así es, y somos todavía un lugar seguro en el mundo. Bueno, nos vamos, gracias por habernos acompañado. Mañana seguimos en la discusión. Primer plato, Radio Cutipa. Buenos Aires, centro de la paz, a Chachicala.